Avanzamos en nuestros estudios basados en el Evangelio según Lucas y en esta ocasión llegamos al capítulo 18. Vamos a estar dando lectura a los versículos que van del 18 al 30. En Lucas, el capítulo 18, vamos a estar dando lectura a los versículos que van del 18 hasta el versículo 30, que nos dicen así. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos saben: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que vieron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a orar rogando que Dios nos hable a través de este pasaje. Padre amado y bendito, una vez más queremos darte gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y queremos rogarte una vez más que tú nos hables a través de ella. Lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Llegamos, queridos hermanos, al quinto punto de esta tercera etapa del viaje del Señor Jesucristo rumbo a Jerusalén. Y en este caso vemos cómo Jesús señala que la vida eterna demanda la entrega de lo más valioso. O sea que para llegar a tener la vida eterna tenemos que entregar lo que resulte más valioso para nuestra vida. Y esto lo señaló al responder la consulta de un dirigente. Dice el versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La palabra que acá se traduce hombre principal, la versión popular lo traduce jefe, la Biblia de América hombre prominente. Quizás la que más me gusta es la nueva versión internacional, que dice cierto dirigente, ¿no? Uno de los dirigentes, uno de los jefes, uno de los hombres importantes de la sociedad, le hizo esta pregunta. Y Jesús le contestó después de objetarle la expresión maestro bueno. Jesús le dijo, según el versículo 19, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Es decir, Jesús no era bueno en tanto maestro, sino en tanto Dios. Realmente Jesús quería poner las cosas en su lugar. La bondad total no es inherente al ser humano. Solo en la medida que dejamos que Dios actúe en nosotros, podemos ir mejorando sin nunca llegar a la bondad absoluta como solamente la posee Dios. Y entonces, después de hacerle esta objeción, lo enfrenta a su responsabilidad personal y le dice, según el versículo 20, los mandamientos sabes, y acá se refiere a los mandamientos en la relación con el prójimo, no en la relación con Dios. Es curioso esto, ¿no? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
Es decir, 4 cosas que no había que hacer y una que sí había que realizar. No había que ni adulterar, ni matar, ni hurtar, ni dar falso testimonio, pero sí, positivamente había que honrar a los progenitores, tanto al papá como a la mamá. Y este dirigente, posiblemente de una manera reflexiva, le contestó diciendo, según el versículo 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lo podemos imaginar como inflando el pecho de orgullo, diciendo, esto es pan comido. Yo esto ya lo he cumplido todo desde que era joven. Como dice la versión popular, todo eso lo he cumplido desde joven. O como dice una pequeña variante de la nueva versión internacional, todo eso lo he cumplido desde que era joven. ¿Sí? Pero Jesús sabía cómo eran las cosas y entonces le dice, aún te falta una cosa. Es decir, voy ahora a poner el dedo en la llaga, porque yo sé cuál es tu talón de Aquiles. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. O sea, está bien, magnífico que hayas cumplido todos los mandatos referidos a los prójimos. Pero hay uno, concretamente, que se debería desprender del amor al prójimo como a uno mismo y es compartir lo que se tiene con los demás. Como Jesús sabía que este era un hombre muy rico, le dice, vende lo que tiene. Y el producto de esa venta, repartirlo entre los pobres. Y entonces dice, vas a tener un tesoro en el cielo, vas a tener un tesoro espiritual, un tesoro celestial. Y entonces, y solo entonces, estarás en condiciones de seguirme. Así que cuando hagas eso, vení y seguime. Y la reacción del dirigente fue como que toda la arrogancia con que había actuado antes se le vino abajo. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Eh? O sea, él posiblemente si hubiera tenido un poco menos hubiera dicho, está bien, lo comparto. Pero como era muchísimo lo que tenía que compartir, se puso muy triste. Esto me hace acordar una anécdota que una vez contaba, pero no sé cuántos de ustedes estaban para escucharla, que a mí me pareció muy significativa, ¿no? Se cuenta del caso de un hombre que estaba con problemas económicos y fue a pedirle al pastor que pudiera interceder por él delante de Dios para que mejorara su sueldo. Y entonces aquel hombre dijo, y yo le prometo, pastor, que voy a ser una persona fiel en entregar su diezmo de lo que recibe. Bueno, dijo el pastor, vamos a orar. Y entonces aquel hombre de pronto se encontró ganando, supóngase, 1000 pesos. Y dijo, bueno, estos 100 pesos son para el Señor. Este es mi diezmo. Pero le fue tan bien que después ganó 10.000. Y dijo, bueno, está bien, ahora voy a entregar 1000 pesos porque esto es lo que me he comprometido. Le voy a dar al Señor el diezmo de lo que he recibido. Pero después llegó a ganar 100.000. Y entonces dijo, bueno, la verdad es que ya me está costando, porque ya es mucho lo que tengo que dar. Tengo que dar 10.000, pero lo voy a dar. Pero Dios lo bendijo tanto de que ganó 1.000.000. Y entonces fue donde el pastor y le dijo, mire, yo no puedo dar 100.000 pesos, me parece que es una barbaridad. Así es que yo creo que usted ha visto que yo he cumplido, he podido diezmar en todas las etapas anteriores, pero esto ya es demasiado. Y el pastor con mucha sabiduría le dijo, está bien, vamos a orar para que vuelva a ganar 1.000 pesos. Dejando en claro, bueno, muchas veces mientras más tenemos, más nos cuesta el dar, el repartir, el ofrendar, ¿no?
que realmente nunca nos pase eso a nosotros, que estemos atados a las posesiones. ¿Y cómo reaccionó Jesús al ver la tristeza de aquel dirigente que era muy rico? Dice el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Algunos han ridiculizado esta expresión de el camello entrando por el ojo de una aguja y otros han tratado de buscarle la vuelta para explicarla. Yo apoyo a aquellos comentaristas bíblicos que dicen que esto se trata de una hipérbole, o sea, una exageración para poner de una manera muy vívida el problema, ¿no? Para exponer la dificultad de una manera muy elocuente. Es decir, es muy difícil, lamentablemente, para un rico el no quedar atrapado por la riqueza y poder entrar en el reino de Dios. Cuando veamos más adelante el capítulo 19, vamos a ver que un rico como Zaqueo sí pudo el ser tocado por Dios y llegar a ser de los que se salvaron por su arrepentimiento. Así que esto realmente no es imposible, pero es bastante difícil. Entonces la gente que estaba ahí, y que escuchó esto, dijo, ¿quién pues podrá ser salvo? No solamente aquel dirigente se había puesto muy triste, sino que muchos de los que estaban alrededor también eran de los que apreciaban mucho los valores materiales y entonces se asustaron ante lo que había dicho Jesús. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y realmente Dios, gracias a la obra poderosa de su Santo Espíritu, ha llamado a muchos ricos a la conversión, como el caso de Zaqueo y tantos otros más. Entonces Pedro, cuando no, estaba ahí en la expectativa y dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Dice, oh Jesús, mira que nosotros, acordate que hemos dejado todo para seguirte. Realmente cuántas veces nosotros pensamos más en lo que le damos a Dios que en lo que Él ya nos dio primero. Es lamentable es cuando nosotros queremos casi que exigirle a Dios que haga una obra tremenda en nuestra vida como respuesta a lo que nosotros hemos hecho a favor de su obra, ¿no? A veces parece que estuviéramos haciendo un trueque o que estuviéramos haciendo una negociación con Dios. Pero entonces Jesús, ¿qué contesta? De cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Acá Jesús dice algo muy solemne y categórico. Como dice en la versión popular, les aseguro, ¿no? Que también mantiene la nueva versión internacional. Es decir, una declaración muy solemne y categórica de parte del Señor, es que no hay nadie que haya pospuesto sus intereses personales, ya sea en cuanto a su familia o sus posesiones, por el reino de Dios, que no reciba su recompensa. Y aquí señala dos tiempos, una en el presente y otra en el futuro. Y la más importante es la del futuro, la vida eterna. Como dice en la versión popular, Dios habla hoy, recibirá mucho más en la vida presente y en la vida venidera recibirá la vida eterna. En la nueva versión internacional dice, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Muchas veces se dice que Dios no es deudor de nadie, ¿no? Y como yo les he comentado muchas veces, a mí me ha sonado muchas veces en la cabeza
ese versículo de 1 Samuel: Dios honra a los que le honran. Qué bueno es cuando nosotros ponemos las cosas de Dios en primer lugar, porque Él siempre nos va a dar lo que necesitemos. Él siempre se va a ocupar de nosotros. Él nos va a dar lo que realmente esté dentro de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta a nuestro favor. Pero lo mejor de todo es que si nos hemos comprometido como verdaderos discípulos de Cristo, que le hemos dado el primer lugar en nuestra vida, que hemos buscado el reino de Dios y su justicia antes que nada, veremos que todas las cosas son añadidas, como dice ahí en el Sermón del Monte. Y esto realmente, los que tenemos muchos años de vida cristiana, lo hemos visto vez tras vez, tras vez, tras vez, porque realmente es una ley espiritual. Que Dios nos bendiga entonces para que en esta noche podamos entender que la vida eterna demanda la entrega de lo más valioso que hay en nuestra vida. En el caso del personaje de nuestra historia, eran las riquezas. Él no quería entregar porque era muy rico. Cada uno de nosotros tendrá lo suyo. Aun cuando seamos de poco dinero, algo tenemos que vamos a tener que entregarle al Señor si queremos que Él domine nuestra vida y nos bendiga en plenitud. Esperemos que cada uno de nosotros podamos hacerlo así. Vamos a orar rogando que Dios nos guíe para que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Padre amado y bendito, gracias por estar con nosotros. En estos momentos te rogamos porque nos continúe bendiciendo al enfrentar esta dura pandemia, cuyos efectos negativos se han prolongado tanto tiempo, que realmente podamos sentirnos protegidos y cuidados por ti, que te entreguemos todo lo que somos y tenemos y podamos estar aguardando tu bendición conforme a tu voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta. Que no nos aferremos ni a lo material ni a nada que nos ate a una visión egoísta de la vida, sino que tengamos conciencia que todo lo que somos y tenemos es por tu gracia y que somos solamente administradores de ello y que debemos utilizarlo con sabiduría bajo tu dirección, sabiendo que tú siempre nos vas a bendecir de una u otra manera. Te rogamos que esto sea así porque te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.